Bien, nuevamente buenas noches con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos entonces a comenzar nuestro estudio verso a verso del capítulo 4, al cual lo podemos titular Redención de Amor. Recuerden que a todo el libro tiene un título, ¿no? Le hemos dado un título, es una historia de redención, ¿no? Entonces, quizás ya muchos de ustedes está familiarizado con la palabra redención, que básicamente es como rescate, ¿no? Como un pago que se hace para poder sacarte de una condición. Por lo general, era lo que se hacía para poder sacar de la condición de esclavitud a una persona, ¿no? El pago que se daba, ese rescate que se hacía, ¿no? Y básicamente estos cuatro libros o cuatro capítulos del libro de Ruth lo que nos está mostrando ciertamente es una historia de amor entre dos personas y cómo es que una de ellas, llamado Boaz, termina redimiendo a la otra persona llamada Ruth. Pero en el fondo de todo esto, habla de una historia mayor, ¿no? Cómo es que Dios también, a través de Jesucristo, nos ha redimido, nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Entonces, para poder entrar de lleno al capítulo 4 es bueno quizás reflexionar un poco o recordar un poco los capítulos anteriores, ¿no? Ya que el capítulo 3 nos deja con una expectativa, ¿no? El capítulo 3 nos deja con una expectativa en el que, ¿qué pasará? Porque pareciera que Ruth y vos ya habían tenido ese acercamiento, pero vos termina diciendo, pues no, en el capítulo 3 si no me equivoco, vos termina diciendo como que había otro pariente redentor y como que si es que ese pariente de pronto no estaba decidido a redimir a Ruth, él lo iba a hacer, ¿no? Entonces... Y eso queda ahí en la expectativa si iba a ser el otro pariente o no, ¿no? Nosotros que quizás ya hemos leído el libro, sabemos que definitivamente vos es el que termina redimiendo, es decir, casándose con Ruth. Pero imagínate si leyeras por primera vez esta historia, en el capítulo 3 te deja en un suspenso. Bien, pero como sé que también algunos se están añadiendo, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Capítulo 1 básicamente nos muestra una tragedia familiar. Un hombre llamado Elimelech y su esposa Noemí, dice, eran tiempo de los jueces en Israel, exactamente en Belén. Había hambre, había necesidad. Y esta familia, pareja de esposos, Elimelech y Noemí, deciden dejar su tierra, la tierra que Dios les había prometido, ¿no? La tierra en la que supuestamente les iba a ir bien, pero producto del pecado del hombre, tiempo de jueces, donde cada quien hacía lo que le parecía, como hoy en día, donde cada quien hacía le parecía correcto y no necesariamente estaban buscando glorificar a Dios. Eran tiempos oscuros. En esos tiempos, dice, esta pareja decide dejar su pueblo y se van a Moab. Y cuando nosotros decimos se van a Moab, Moab pues no era el famoso sueño americano, ¿no? Moab era un pueblo extranjero pagano. Y Elimelech y Noemí deciden ir a Moab, ¿no? A morar en Moab, a vivir en Moab, en un pueblo extranjero, un pueblo pagano. Es decir, abandonando al Dios de Israel, abandonando su pueblo, ellos se van a ese lugar buscando mejora, entre comillas, pero al final la historia es trágica porque muere el marido, Elimelech, y ciertamente ellos tenían dos hijos. Y resulta que estos dos hijos se casan, cada uno de ellos con extranjeras, con moabitas, y de pronto estos dos hijos también mueren. Y en resumen terminan tres viudas, ¿no? Noemí, la que era el pueblo de Israel, y las dos moabitas, una de ellas se llamaba Ruth y la otra, en este momento no tengo el nombre en la mano, pero básicamente quedan tres viudas. Y entonces terminó todo en una tragedia, ¿no? Tanto así que en el capítulo 1 vemos que Noemí decide regresar a su pueblo, ¿no? Escucha que Dios está teniendo favor con su pueblo, ella decide regresar al Dios de Israel y de alguna manera vemos ciertos aspectos en el que ella regresa con arrepentimiento, ¿no? Reconociendo que la mano de Dios está sobre ella, producto de que de alguna manera, no culpando a Dios, sino entendiendo de que está viviendo consecuencias de las malas decisiones que tomaron junto a su esposo Elimelech. Pero al mismo tiempo sabe que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y ella decide volver. Y en esa decisión que toma de volver a su pueblo, sus dos nueras, viudas también, igual que ella, deciden acompañarla, ¿no? Pero a mitad de camino ella los confronta, les dice, ¿saben qué? Ustedes sean libres, vayan, regresen a su tierra o quédense en su tierra, en otras palabras, vuélvanse a casar. Y una de ellas escucha ese consejo y se regresa a su tierra, ¿no? Con sus dioses. Pero Ruth
que estaba totalmente convencida, algo ha visto en su suegra y algo ha aprendido del Dios de Israel. Ruth dice, no, yo quiero ir contigo, que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios, ¿no? Y dice que Ruth deja sus dioses, deja su pueblo, deja su familia en Moab y decide ir y regresar juntamente con su suegra a Israel, ¿no? Entonces... Ahí vemos quizás en el capítulo uno esa decisión que se toma, ¿no? Y ese capítulo uno termina con una luz de esperanza, porque nos dice que en Israel eran tiempos de siega, es decir, tiempo de cosecha, ¿no? Es decir, de alguna manera había mejorado y Dios estaba teniendo el favor con este pueblo, ¿no? Y es así como entramos al capítulo 2, donde vemos que Ruth pide permiso a su suegra, a Noemí, para ir a recoger espigas al campo, ¿no? Para ir a espigar al campo. Y ella, de una manera aventurera, osada, va al campo y, oh, ¿no? Aunque no vemos quizás en este libro de pronto, y Dios dijo, y Dios hizo esto, y Dios hizo, no vemos mucho eso, pero sí vemos que Dios estaba tramando toda esta historia, ¿no? Cómo es que de pronto Ruth llega a los campos de un hombre noble llamado Boz, ¿no? Y se pone a trabajar en ese campo, a recoger espigas en ese campo, tanto así que cuando Boz llega, rápidamente se da cuenta que hay una extranjera, una sierva que está ahí recogiendo espigas, ¿no? Y de alguna manera vos muestra gracia para con Ruth, ¿no? De alguna manera vos le va a decir, aquí vas a tener sustento, vas a tener compañía, vas a tener agua, es más, no te vayas a otro campo, ya que esos eran tiempos peligrosos, ¿no? Entonces vemos a vos como ese hombre noble teniendo gracia para con Ruth, ¿no? Pero ciertamente también dice que vos era temeroso de Dios. Entonces en vos podemos ir viendo cómo es que Dios está mostrando su favor para con esta extranjera, ¿no? Para con esta extranjera. En tiempos difíciles, en tiempos de caos, en tiempos donde todo el pueblo le había dado la espalda a Dios, vemos un individuo que sí estaba confiando en Dios. Este era vos, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que saludaba a sus trabajadores diciendo, la bendición de Dios esté con ustedes, ¿no? Entonces ahí vemos cualidades en vos y cómo es que no todo era oscuro. Y eso también nos trae una reflexión, mis hermanos. Hoy en día son tiempos difíciles que vive nuestra sociedad, ¿no? Ideologías, pensamientos, filosofías de hombres, orgullo, soberbia, vanagloria, tentaciones, qué sé yo, ¿no? Vicios y todo lo demás, pero no todo es así. En medio de toda esta sociedad que está oscura, que le ha dado las espaldas a Dios, Dios siempre tiene un pueblo, tiene hombres, tiene familias, mujeres, que de alguna manera están buscando de Él. Que no son perfectos, pero que están buscando de Él. Y uno de ellos puede ser tú, que en medio de tu contexto en el que estás, quizás todo parece perdido, pero Dios está tocando tu corazón para que tú seas distinto, ¿no? Pero necesitamos tener siempre ese temor de Dios. Y así entramos entonces ya en el mismo capítulo 2 casi en el verso 20 si me están siguiendo, vemos cómo es que Noemí de alguna manera se da cuenta que vos tenía algo especial de parte de Dios. Y mira lo que dice el capítulo 2 verso 20, ¿no? Estoy haciendo un resumen veloz para llegar al capítulo 4. En el 2 capítulo 20 dice, y dijo Noemí a su nuera, es decir, a Ruth, sea el bendito de Jehová, pues, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Aquí Noemí está reconociendo que vos es benevolente y que había sido benevolente incluso con los muertos. ¿Quiénes habían muertos? El esposo y los hijos de Noemí, pues, ¿no? Y este Boz, que es un pariente de ellos, de alguna manera había sido benevolente. Y ahora está siendo benevolente también con Ruth. Y en ese sentido es que Noemí dice, ¿no? Y Noemí dijo, ¿no? A su nuera, sea el bendito de Jehová. Está diciendo, este Boz es un hombre de Dios, está diciendo. Está siendo bendecido por Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos, para con los que habían fallecido familiares, ¿no? Como Elimelech y sus hijos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y aquí eh, Noemí, que es la israelita, vamos a llamarlo así,
nota que no solamente este hombre es bendecido por Dios, sino que es su pariente. Y le está informando esto a Ruth, le está diciendo, él es mi pariente o es pariente de mi esposo o del que ya falleció, ¿no? Y él puede redimirnos. Y cuando dice él es nuestro pariente, uno de los que puede redimirnos, lo que está diciendo es uno de los que puede sacarnos de esta condición. Y la manera como él podía redimirlos era casándose con la viuda, ¿no? Y de esa manera estaba redimiendo no solo a la viuda, en realidad lo que estaba redimiendo era al que ya había fallecido, ya que el que había fallecido no ha dejado descendencia. Los dos hijos que habían muerto tampoco dejaron descendencia. Y para los tiempos aquellos, el no tener descendencia, el cortar la descendencia a una de las familias entre los israelitas era como una tragedia. Era lo peor que te podía pasar. Es como que hoy en día podemos decir, no va a continuar el apellido. Normalmente a veces decimos así, ¿no? Hoy en día, pero no lo veamos de una manera tan trágica. Pero aquel entonces sí era visto como algo, como que la mano de Dios está sobre ti, como que algo grave pudiste haber hecho, ¿no? Pero para eso, pues, en el caso que ocurriera ese tipo de casos donde de pronto fallece el hombre y no deja descendencia y no hay más descendientes de la familia, Dios había provisto, eso lo podemos ver en Levíticos, luego lo estudiamos con calma, que ya lo hemos estudiado, que Dios había provisto de una ley de alguna manera, ¿no? Había legislado de que el pariente más cercano podía casarse con la viuda y una vez casado con la viuda, lógicamente, engendrarían un hijo y ese hijo sería reconocido como descendiente del difunto. Y de esa manera continuaba el legado, ¿no? Entonces es interesante, continuaba la descendencia, valga la redundancia, ¿no? Entonces, básicamente, un pariente redentor era eso, ¿no? El que ayudaba a la viuda a que continúe la descendencia del difunto, ¿no? Y así el pueblo de Dios no se ha cortado, ¿no? Las familias del pueblo de Dios no se han cortado. Y traía otros beneficios más, lógicamente, ¿no? También de alguna manera tenía que ver con las tierras que dejaba el difunto, ¿no? Ya que la mujer normalmente no heredaba, pero sí el hijo varón que era descendiente, ¿no? Entonces este pariente arrendar al darle un hijo, entonces continuaban la herencia de las tierras, ¿no? Entonces toda una historia que a detalle lo podríamos ver en el libro El Levítico, busca los capítulos correspondientes y ahí lo puedes encontrar en YouTube, ¿no? Pero básicamente era eso. Entonces así entramos al capítulo 3. Una vez que Noemí ha visto una oportunidad de redención en vos, Noemí y Ruth de alguna manera hacen un plan, ¿no? Hacen un plan para que Noemí sabe que vos va a estar en el campo, en el tiempo de la cosecha de trigo, va a estar, y va a pasar, no, va a dormir incluso en el campo, porque era el momento en el que, en el atardecer y anochecer, en el que él iba a espigar, de alguna manera iba a separar el fruto de la paja y todo ese trabajo que habíamos visto. Entonces, hacen un plan para que Ruth vaya y de alguna manera le proponga a vos que sea su pariente, es decir, que se case con ella, ¿no? Y vimos esa historia en el capítulo 3, lo puedes ver quizás en el YouTube con calma. Y bueno, ocurre todo eso y vemos que Booz, este hombre noble, de alguna manera también muestra su interés por Ruth, por redimirla, por casarse con ella, ¿no? Entonces, no la rechaza, sino muy por lo contrario, ¿no? Él se siente también bendecido y vemos ahí la historia de amor, ese acercamiento, ¿no? Pero el capítulo 3 termina con un versículo que nos deja en el suspenso todo esto, ¿no? Dice, entonces nos deja con el suspenso porque le dijo vos a Ruth, le dijo, sí, pero hay otro pariente más cercano. Si él no acepta, entonces yo estoy en el justo derecho y deber de redimirte, de casarnos, le dice. Y entonces ella vuelve con esa noticia donde su suegra, donde Noemí, y Noemí le responde a Ruth lo siguiente, ¿no? Capítulo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo resuelve el asunto, porque aquel hombre, haciendo referencia a vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Algo que ha observado Noemí en vos es que es una persona decidida, ¿no? Es una persona que toma acciones. Es una persona que no se va a cruzar de brazos, ¿no? Que si realmente él tiene un interés también por redimir a Ruth,
no va a procrastinar esto, ¿no? No va a dejar que se prolongue y que se dé la oportunidad, sino que va a hacer algo por redimirla, ¿no? Ciertamente hay otro pariente, pero él va a tomar la iniciativa. Y eso nos abre entonces ahora el capítulo 4. Mira cómo comienza, continúa la historia en el capítulo 4. Dice, y vos, vamos a darle lectura, subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, ¿no? Entonces, el otro pariente redentor, ¿no? Y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó, ¿no? Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Primero, nos muestra el escenario donde se va a desarrollar todo esto. Dice, vos subió a la puerta y se sentó allí. Normalmente cuando la Biblia nos hace referencia a esto donde están los ancianos y se va a resolver un asunto y nos hace referencia a las puertas de la ciudad, era como el lugar público donde se hacían los negocios o se hacían los acuerdos bajo la vista de los testigos, que por lo general eran ancianos del pueblo, hombres con cierto renombre, por así decirlo, con cierto testimonio, ¿no? Entonces, que hacían rol de testigos, ¿no? De acuerdos que se tomaban. Hoy en día quizás normalmente, todavía quizás lo podemos ver aquí en Pachacútec, donde todavía sigue habiendo reuniones vecinales, ¿no? Las reuniones no lo hacen escondidas, ¿no? Cuando se hacen reuniones o famosas asambleas, al menos aquí en mi zona lo hacen en el famoso, ¿cómo le llaman este? En la famosa parque, lo llamaban antes, ya no va a ser parque, donde va a ser la loza, dicen, no hay loza, hay un arenal, pero ahí lo hacen, ¿no? Esas es las reuniones, ¿no? Entonces, entendiendo el contexto, aquel entonces era normal hacer esto en las puertas de la ciudad, ¿no? Entonces, es interesante porque aquí lo que va a suceder es un acuerdo, ¿no? Va a haber un acuerdo. Entonces, vos estás tomando esa iniciativa, estás subiendo a ese lugar público, se está sentando allí, está esperando y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, hey fulano, la Biblia no nos menciona el nombre, pero claramente vos sabía el nombre de este fulano, ¿no? Hey fulano, ven acá y siéntate, le dice. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de ancianos de la ciudad, ¿te das cuenta? Testigos. Y le dijo, sentaos aquí y ellos se sentaron, ¿no? Entonces, luego dijo al pariente, Noemí, hablando de la suegra, de la viuda, ¿no? Dice, ha vuelto del campo de Moab. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, ¿no? Cuando dice nuestro hermano Elimelech, no es que eran hermanos directos, sino que Elimelech era familiar, era pariente de tanto de vos como de ese fulano, ¿no? Entonces, ellos tenían una familiaridad con Elimelech, ¿no? Entonces, él le está diciendo, ¿no? De nuestro familiar Elimelech, el difunto, ¿no? El que se fue a Moab y murió, y cuyos hijos también murieron, ¿no? Entonces, le está diciendo, oye, Noemí todavía tiene tierras y los va a vender porque como mujer ella ni siquiera tenía a quién heredar porque solamente tenía a su nuera que tampoco tenía hijos, ¿no? La nuera Ruth. Y dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Es decir, eso tiene que ser algo público, no escondidas, ¿no? Y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, es decir, si tú quieres rescatar esas tierras, pagar, tenía que hacer un pago, entonces redímelo, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Noemí ciertamente lo tiene que vender porque esas tierras pertenecían a su esposo, pero ella no los puede seguir heredando porque no hay hijos. Entonces, de alguna manera, a no ser que haya un descendiente, me dejo entender, a no ser que haya un descendiente. Entonces, ahora sí Noemí va a poder dar eso a sus descendientes y las tierras va a seguir quedando para los descendientes de Elimelech, ¿no? Entonces, dice, y si quieres tú redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces, este otro pariente dice, ya, yo le voy a comprar esas tierras, yo voy a rescatar esas tierras, ¿no? Entonces uno dice, uy, ya fue vos, ¿no? Porque de pronto como que él mismo se metió en problemas. No tanto así, mira, sí, verso 5. Entonces replicó, ¿no? Estaba haciendo todo un plan en realidad. Vos replicó, ¿no? Entonces replicó vos.
El mismo día que compres las tierras de la mano de mí, debes tomar también a Ruth, la moabita, la extranjera, la que venía de Moab, ¿no? Dice, mujer del difunto, del hijo de Noemí, pues, ¿no? Dice, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El esposo de Ruth, que también había muerto, era israelita y no tiene descendencia, ¿no? No solamente Elimelec no tiene descendencia, sino también el esposo de Ruth, el que había muerto, no tiene descendencia. Y entonces ahí hay una carga, un deber de estos parientes redentores de no solamente rescatar la tierra, sino si hay oportunidad de dar descendencia al difunto, que era israelita, el hijo de Elimelec, entonces tienes que redimirla. ¿Y de qué manera te podía redimir a Elimelec o a la descendencia de Elimelec? Casándose con Ruth y dándole un hijo. Y ahí vamos a ver si este pariente redentor está dispuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque entendamos que no era cualquier mujer, era una moabita, una extranjera, ¿no? Entonces dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, ¿no? O sea, es como que él tuvo cierto rechazo, ¿no? Dice, no, me va, hoy en día dirían, me va a salar, dicen otros, no, no tanto así, pero tenía un temor, como que no quiero que mi heredad sea dañada, no quiero compartirla. Redime tú, le dice a vos, ¿no? Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces este pariente más cercano se echa para atrás, ¿no? Dice, yo no. Casarme con una esclava, con una moabita, no, paso. Verso 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención. Aquí hace una especie de resumen de lo que hemos conversado, ¿no? Dice, dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba al compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. En otras palabras decía, era como decirle, ponte en mis zapatos. ¿Sabes qué? Yo no quiero saber nada con ese asunto. Tú ponte en mis zapatos y si quieres hazlo, tú. De ahí más adelante sale, ¿no? No te pones en mis zapatos ya como una obligación, ¿no? Pero aquí era como decir un acuerdo, ¿no? Ponte tú en mis zapatos y yo salgo de la escena y hazlo tú, ¿no? Algo así. Era una costumbre, dice. Verso 9 dice, verso 8. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, ¿no? Entonces le da la oportunidad al otro de que él tome su lugar, ¿no? A vos. Y vos dijo a los ancianos, ¿te acuerdas que había sentado ahí ancianos en la puerta de la ciudad como testigos? Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, los dos hijos, ¿no? Ahí está el nombre de los hijos de Elimelec, ¿no? Que también habían fallecido. Y que también tomó, dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, de uno de los hijos de Elimelec, bueno, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, ¿te das cuenta? Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Dice, vosotros sois testigos hoy. Entonces esto se hizo público y vemos cómo es que vos entonces consigue tener ese derecho, ¿no? Legal, público, de ser el pariente redentor de la descendencia de Elimelec, de los hijos de Elimelec, y toma por esposa a quién? A Ruth, ¿no? Ahora vamos a ver si los testigos están de acuerdo, y si están de acuerdo, más que de acuerdo, si lanzan bendiciones hacia él, ¿no? El hecho de bendecirlos es como decir, ve tú, ¿no? Continúa, está bien, de parte de Dios. 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Lo comparan incluso con Raquel y Lea, ¿no? Y tú dices, ¿quién era Raquel y Lea? Raquel y Lea fueron las que dieron hijos a Jacob, ¿no? O es decir, a Israel.
de donde vienen las 12 tribus, es decir, de donde viene el pueblo de Israel, ¿no? Entonces ellos comparan a Ruth con estas mujeres bendecidas, esposa del patriarca Jacob o Israel, ¿no? Entonces le dice, haga mujer entre, dice, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa, es decir, haga a Ruth como a Raquel y Lea. En otras palabras, les bendiga con muchos hijos, que continúe la descendencia, ¿no? Esa descendencia que había sido cortada, producto de esa tragedia, ¿no? Entonces vemos aquí a Dios restaurando el linaje de ese hombre Elimelech, ¿no? Y vamos a ver más adelante todavía con un propósito, ¿no? No solamente la restauración va a durar unos años, sino va a continuar y tiene mucho que ver con nosotros. Y dice, ¿qué tiene que ver esto de los judíos y de los israelitas con nosotros? Tiene mucho que ver. Las cuales edificaron la casa de Israel, y dice claramente, ¿no? De dónde vienen los israelitas, ¿no? De Raquel y Lea, ¿no? Que dieron hijos a Jacob, es decir, a Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, seas de renombre en Belén, es decir, seas bien visto. Entonces son bendiciones que se dan para con vos, ¿no? Reconociendo que lo que él ha hecho está bien. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que esa joven te dé Jehová. Nuevamente, ¿no? Tengas tu descendencia, dice como las de Judá. También volveríamos a Génesis capítulo 38. Si en todo caso por cuestión de tiempo no lo vamos a tocar, pero ahí también vemos cómo es que Dios bendice, ¿no? A, a Tamar, quien da a luz hijos de Judá, ¿no? De quien continúa una de las tribus de donde viene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De la tribu de Judá. Es interesante. Verso 13. Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer, es decir, se casaron, ¿no? Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Finalmente esta mujer que estaba sentenciada, ¿no? Como viuda, que no tenía ningún derecho en la sociedad de Israel, ¿no? O sea, en el pueblo de Israel ella como extranjera no tenía ningún derecho, no tenía ni una esperanza de dar descendencia, porque ya había fallecido su esposo. Dios había provisto del pariente redentor. Y esta mujer va a tener un hijo. Más que por la mujer, es decir, Elimelech y sus hijos, cuya descendencia había sido cortada, van a tener descendencia, ¿no? Entonces, da a luz, dice, un hijo. Mira, verso 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, es lo que es, alabado sea Jehová, que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más, dice, es de más valor para ti que 7 hijos, dicen, ¿no? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Fue su aya, es como fue su niñera, fue su nana, ¿no? Fue la que le va a enseñar todo en cuanto a lo que corresponde a las leyes, costumbres del pueblo de Israel. Recordemos que Ruth es moabita, ¿no? Pero aquí vemos esa labor entonces de Noemí que va de alguna manera a infundir sobre su nieto, sería, ¿no? Este bebé. Verso 17 dice, y le dijeron, y le dieron nombre las vecinas diciendo, te ha nacido un hijo a Noemí. O sea, sabemos que el hijo era de Ruth, ¿no? O sea, con vos, ¿no? El hombre noble de Israel, el bendito de Jehová, ¿no? Vos. Entonces, este niño definitivamente es israelita, ¿no? Pero hijo también de la moabita, de Ruth, ¿no? Entonces, pero de alguna manera el que está dando, por así decirle, ¿no? Le está dando derecho a tener toda una descendencia es el varón, ¿no? No la mujer. En este caso sería vos, ¿no? Por eso es el pariente redentor. Y dice, pero ellos de manera de cariño, así, le dicen, no, te ha nacido un hijo, le dicen a Noemí, ¿no? A la abuela. Y lo llamaron Obed. Y este es el padre de Isaí, padre de David. Y tú dices, ¿David? ¿Quién David? El rey David, el famoso rey David que vamos a ver más adelante en nuestros siguientes estudios. Es decir, este hijo de Boz y Ruth es el abuelo del rey David.
Y tú sabes que de la casa de rey David, ¿quién viene? El Señor Jesús, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Ver cómo es que Dios ha estado detrás de toda esta historia, mostrándonos una historia de amor, y una historia de redención, pero también, también vemos cómo es que Dios ha estado sacando adelante sus propios planes, ¿no? De esta mujer que quizás en un momento de su historia no tenía ninguna esperanza al ser extranjera, vemos cómo es que Dios de la misericordia ha tenido gracia para con ella y lo ha hecho ahora parte de su pueblo. Y no solamente lo ha hecho parte de su pueblo, le ha dado una descendencia a través de vos, y no solamente le ha dado una descendencia, sino que esa descendencia va a ser especial, porque ahí va a venir el primer rey de Israel, David, y de David va a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso, sí, eso lo vemos en Mateo, en Lucas, cuando hacemos un poco de estudio de las genealogías, ¿no? De Jesús. Verso 18 para ir terminando. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, ¿no? Entonces, interesante. Entonces, mis hermanos, vemos cómo es que en medio de una historia trágica, como comienza el capítulo uno, ¿no? En medio de un caos, un tiempo oscuro que vivía el pueblo de Israel, en el que cometieron errores claramente tanto Elimelech como su esposa Noemí, pero vemos que en medio de todo eso, Dios siempre saca algo bueno y algo más que bueno, ¿no? Entonces, lo mismo lo puede hacer Dios con nuestras vidas, ¿no? No estoy diciendo que puede traer un Mesías, sino de la misma manera Dios puede bendecir nuestros hogares, ¿no? Si en algún momento, y quizás los que ya somos cristianos sabemos esto, ¿no? Si en algún momento veíamos que todo era oscuridad en nuestra vida, cuando Dios nos llama y nos trae y nos redime, nos rescata, todo cambia, ¿no? Y muchas veces cosas que no entendíamos en el pasado terminan siendo de bendición en el futuro, ¿no? Entonces yo te decía que la historia termina diciendo, ¿no? Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, y si estudiamos un poco las genealogías de Jesús, vamos a ver que Jesús viene de esta familia, ¿no? De este linaje. Y por cierto, tiene un cumplimiento en Gálatas 4:4, mira lo que dice. Quisiera ya, este es un texto del Nuevo Testamento, pero es interesante. Dice Gálatas 4:4, dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está narrando aquí Pablo, porque está haciendo un poco de recordatorio Pablo, hablándole a los Gálatas, por cierto. Ya Jesús ha nacido, ha crecido, ha muerto en la cruz, ha resucitado y ha dejado el mensaje para que sus discípulos lo proclamen. Y uno de ellos es Pablo, el apóstol, a quien Jesús le ha enviado. Y aquí Pablo recuerda un poco en cuanto a Jesús. Mira lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Mira la palabra que usa, para que redimiese. Eso hace que a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice Pablo recordándoles a los Gálatas, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En resumen, tú dices, ¿qué tiene que ver este texto con lo que acaba de enseñar? El libro de Ruth ciertamente nos está mostrando una historia de amor, una historia de redención, una historia entre vos y Ruth, y cómo es que luego van a terminar en una descendencia teniendo un hijo llamado Obed, y va a continuar el linaje cuando se creía que ya no había probabilidades de que continuara, porque habían muerto los tres varones israelitas, ¿no? En un contexto de desesperanza por el lado de Noemí y Ruth, vemos finalmente una luz de esperanza, vemos una redención. Pablo está enseñando a los Gálatas y le está diciendo que de la misma manera nosotros tenemos un redentor, pero ese redentor es el Hijo de Dios mismo. Pero el Hijo de Dios, para redimirnos, tuvo que hacerse semejante a nosotros.
El libro de Efesios dice que nosotros éramos extranjeros, extraños, ajenos a Dios, pero que en Cristo hemos sido reconciliados, redimidos, tal como está diciendo Pablo acá a los Gálatas, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Todos bajo la ley somos pecadores, estamos destituidos, estamos lejos de Dios, sin Dios, como Ruth. Ruth estaba sirviendo a sus dioses paganos allí en Moab, pero Dios tocó su corazón a través de quizás de la suegra, Noemí, tanto así que eso luego repercute en una decisión que toma Ruth, una decisión de decir, yo quiero ir contigo, Noemí, quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Y vimos la otra nuera también quiso tomar ese camino, pero finalmente retrocede y vuelve tras sus dioses, dice el texto en Ruth capítulo 1. Pero Ruth dice, yo quiero ir y hasta el final vemos, ¿no? Que comenzó con una decisión de aceptar que el Dios de Israel es el Dios a quien ella, bajo cuyas alas ella tenía que ponerse, ¿no? Y constantemente pedía que hallar gracia ante Dios y ante Obed, que digo, ante vos, que es de alguna manera como ese instrumento que está usando Dios para redimir a Ruth, ¿no? Entonces comenzó con una decisión de aceptar, seguir a Dios, y no solo eso, o de ponerse bajo el señorío de Dios. Y de ahí lo único que sucedió en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 es ir reconociendo a su redentor. En este caso era vos. Mis hermanos, es una historia paralela a nosotros, extranjeros, extraños, ajenos a Dios, pero Dios a través de su palabra toca nuestro corazón y lo único que hicimos fue responder a ese llamado, decidir y decir, Señor, comprendo que tú siendo el Hijo de Dios, te has hecho hombre igual que yo, ¿no? Te has humillado en la cruz, has entregado y en esa humillación en la cruz has pagado por mi rescate, me has redimido. Y ahora lo único que me queda es ponerme a tus pies y decirme, tú sé mi Señor, tú sé mi amo, quiero estar bajo tus alas. Y día a día ahora lo único que tenemos que hacer es ir reconociendo que Él es nuestro redentor, ¿no? Él es nuestro redentor. Entonces, mis hermanos, ¿realmente lo reconocemos todos los días como nuestro redentor? ¿O a veces solamente usamos el nombre de Dios como un amuleto, como si fuese el genio de la lámpara mágica, ¿no? Señor, necesito para apagar la luz. Señor, ayúdame esto. Y a veces nos acercamos a Dios porque pensamos que es el banco o es el médico, porque estoy mal. Pero no nos acercamos a Dios diciendo, tú eres mi redentor, tú me has rescatado, tú me has sacado de mi podredumbre espiritual. Yo estaba siguiendo otros dioses, es decir, yo estaba endiosando otras cosas. Quizás yo mismo era mi propio Dios, mi ego era mi propio Dios, los afanes de este mundo eran mi propio Dios. Pero tú me has mostrado que bajo tus alas realmente hay vida, hay libertad, y puedo salir de la esclavitud del mundo y ahora puedo ser llamado hijo de Dios, como dice Gálatas, ¿no? Entonces, mis hermanos, espero que esta historia de Ruth quede grabado en nuestros corazones y que constantemente, cuando dudamos o cuando nos estamos olvidando de quién es el Señor, nos recuerde que tenemos un redentor. Él ya lo ha pagado todo en la cruz. Lo único que tenemos que hacer ahora es disfrutar de esa nueva relación que tenemos con Él. Amén. Vamos a orar ahí en nuestros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por mostrarnos a través de esta historia, Señor, cuánto tú nos has amado, Señor. Cuánto favor has tenido para con nosotros. Cómo es tu gracia, tu misericordia se ha derramado, Señor. En algún momento hemos estado como Ruth, Señor, lejos de ti, tras otros dioses, ajenos a ti, Señor. Pero en algún momento tú tocaste nuestro corazón, Señor, nos llamaste y hemos decidido seguirte, Señor, y ponernos bajo tus pies para que tú nos redimas, para que tú nos sustentes, para que tú proveas compañía, para que tú sacies nuestra sed, para que tú proveas el grano de día a día, Señor, el sustento del día a día
el pan del día a día, Señor, el abrigo que necesitamos para que tú nos protejas incluso de los peligros que hay, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y gracias por este el libro que tú has dejado en tu preciosa palabra, Señor, que nos ministra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén.